Amigos, amigas, vamos a darle la bienvenida al señor Ramiro Correa, economista en jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tanto tiempo porque no Cambiamos de fecha. Cambiamos de fecha. El lunes tuve que tomar parcial a mis alumnos. ¿Cómo le fue a tus alumnos? Imagino que bien. Ah, bien. Así que bueno. Estábamos hablando de eso al principio del programa, que las tesis de comunicación son cada vez más fáciles y son, al final, para terminar el grado, entre 4 o 5 tienen que hacer un videíto que es prácticamente un reel de TikTok. Claro. Y eso por dos cosas. En economía No, eso, obviamente. Por eso. Eso por dos cosas. Uno, porque los jóvenes son cada vez más sensibles. Y el otro, porque los profesores a veces no quieren corregir una tesis de 150 páginas. Es complejo. Nunca me tocó, es pero... complejo. Cuando te llegan los parciales... sí, es una tarea, es ¿no? un tema, o sea, ¿no? Uno trata de siempre llega al parcial y cuanto antes empezar a corregirlo, porque hay alguien del otro lado esperando la nota y claro. uno también fue estudiante y todo lo demás, porque si no a veces después se te pasa y te llega el mensaje, mañana hay que subir los resultados y ahí tenés que salir como loco a... ¿Dónde las clases? En la ORT. En la ORT, sí, son bravos con los tiempos. Sí, entonces son muy... Entonces tratamos de siempre... Depende de qué tan grande sea el grupo, si compartís o no, docentes, todo lo demás. Pero los exámenes son como más múltiple opción o tienen que hacer la gráfica bien hecha. Y no, nosotros somos flexibles en nuestra materia, o sea, no estamos para matar ni nada. Verdadero o falso con justificación. Bien. O sea, verdadero o falso y justificar y chau, y se terminó. Y para vos, sin material, siempre le digo a mis alumnos, me preguntan siempre. ¿Y cómo haces con esto? Y bueno, ellos van a hacer el parcial ahí, ¿no? Claro. En una computadora de la ORT mismo en un laboratorio, o sea que están controlados. Bien. De que no se copian ni nada. Bueno, ¿y se viene una buena generación de economistas, decís vos? Sí, totalmente. Por ¿Sí? suerte. La profesión ¿Hay futuro? está creciendo mucho la profesión. Mirá. Así que es buena cosa. Qué Buena bueno. cosa porque genera externalidades positivas. Claro. No creo en eso de que hay que limitar la cantidad de una obvio. profesión, sino que cuanto más haya va a haber mejor calidad, claramente, Perfecto. y más trabajo, sin duda. Bien. O sea, tu manera de pensamiento económico para todos los ámbitos. Exactamente, Está exacto. bien. No te van a sacar porque el hay trabajo. otras carreras que tienen monopolios, ¿viste? Claro, sí. Entonces ahí sí se complica más. Sí. Bueno, columna de cierre de año. Exactamente. Se aprobó finalmente el presupuesto, festejan en el Ministerio de Economía. Exacto. ¿No? Tiran Gran cohetes, festejo, sí. canastas familiares para todos bien grandes. Cruzaron ahí a la panadería de enfrente del Ministerio de Economía. Y, Gran panadería, Sí, esa. que está muy buena. Sí. Y pidieron sanguchito de miga para... ¿Ah, sí? A todos. ¿Pero viste que ahora hay un tuitero que cuenta todos los sanguchitos de miga que Sí, se atan? Bueno, Sí. está bravo ese. Sí, PhD en economía. La otra ¿no? vez Exacto. estaba... Hace un laburo impresionante, la Hace verdad un que laburo. es increíble. ¿Sabés quién es? No. No tengo idea quién es. La otra vez estaba contando las canastas navideñas y también estaba contando el tema de las fiestas, ¿no? Exacto. El importe se gastó como... ¿Cuántas lucas? No, palo Millones verde. de pesos. $1 millón de dólares. Un millón de- un dólares. palo verde en fiestas para los entes y Exacto. ministerios y todo lo más. Un palo PhD verde. en logística y libertad. Exacto. Se llama. Ahí va, bien. Bueno, Bueno, ojo, Gabriel Odone, si vas a cruzar enfrente de la panadería Claro. a comprar sanguchito de miga, y bueno, para tu equipo, digamos, y pagalo vos. Exacto. Que Exactamente. sea de tu bolsillo. Exactamente. No, el de la AMI, la nuestra, no. Más el Ministerio de Economía, Claro. que es el que predica austeridad. Claro, vos predicas autoridad y después te gastas la... ¿no? La nuestra. Y ayer, lo otro que te quería contar, ayer estuvimos viendo a Yamandursi, que al final dijo que no fue tan herencia maldita, pero tampoco se recibió todo tan bien. Sí. ¿No? Dijo Sí. una cosa y la otra, que fue una de las discusiones que también tuvimos al principio de este año. Exacto. Vamos. Sí, a principio de este año tuvimos esa discusión Sí. y fue la que atravesó el presupuesto, ¿no? O sea, Claro, yo creo que el presupuesto, el kick-off, digamos, Sí. fue, nos dejaron un país muy mal, unas finanzas públicas destrozadas, y entonces, bueno, no tenemos mucho margen. Yo creo que ese claramente era un discurso Político, para el partido, sí. o sea, Sí. político, para el propio partido gobierno, ¿no? Yo creo que el ministro de Economía le decía a los suyos, che, miren que acá no es que podemos abrir la canilla totalmente porque hay una situación compleja. Sí. Claramente también no se podía exagerar esa situación porque del otro lado tenés los inversores, tenés los que te prestan plata, tenés los bonistas, tenés la calificadora que riesgo y Puedes dicen, bueno, pintar un panorama si esto está tan mal, desolador, entonces, claro. No, buena mierda. ¿por qué tenés una buena calificación de deuda? ¿Por qué tenés tan bajo el riesgo país? Entonces Claro. había como un contra... Yo creo que a medida que la discusión parlamentaria fue avanzando, claramente el tono de esa cuestión de una herencia muy mala fue bajando, claramente, Ok, ¿no? Entonces, bien. y cuando uno mira la ley de presupuesto, en realidad los números de proyecciones que se plantean, que lo estuvimos hablando acá,
yo diría que son más bien de un cierto continuismo, por lo menos desde el gasto público, es decir, no hay achique del gasto público, hay algunas modificaciones adentro, pero que son marginales en el entorno de todo lo que es el gasto público en Uruguay. El gasto público en Uruguay está en el entorno de los 20.000 millones de dólares por año, y estamos hablando que se reasignaron 500, 600, 700 millones de pesos, o sea, no es casi nada en lo que se está moviendo, ¿no? Sí hay dos grandes novedades, que es, se plantea hacer un ajuste fiscal por el lado de los ingresos, es decir, por tratar de recaudar más, y ahí aparecen estos impuestos nuevos que estuvimos viendo, y lo otro que es un poco más aburrido, pero yo creo que es muy importante y que prestar atención, que es los cambios en la regla fiscal, ¿no? Que ahora hay una regla fiscal nueva. Ahora vamos ¿no? a ir a eso un segundito, pero no es negativo porque hay impuestos, pero por otro lado no hay como el tarifazo, ¿no? Hubo aumento de impuestos, es verdad, estuvo lo de Temu, pero no hay van a aumentar las tarifas en tanto por ciento. Claro, a ver, ahí por el tema de las tarifas es otro carril, claro, ¿no? O sea, ahí vamos a tener que ver en enero qué sucede, ¿no? Cuando uno mira el dato que tenemos ahora medio cerrado del año, que incluso desde canales oficiales se comunicó el tema del combustible, ¿no? O sea que bajó, a lo largo del año bajó un poquito, 0, algo pesos. Pero cuando uno mira los determinantes detrás, por ejemplo, el precio del petróleo en pesos, cayó en el entorno del 15% durante este año. Entonces, de alguna manera, si eso cae, que es tu insumo principal, y la nafta más o menos se mantiene igual, sí, quizás para la gente no es un tarifazo, ¿no? Porque no ve que sube, pero tampoco capaz que bajó todo lo que tendría que bajar. Y el resto de las tarifas lo vamos a ver al principio de año, porque ahora en enero tenemos los ajustes de todo esto. Yo entiendo que por ese lado no deberíamos esperar ajustes muy grandes, van a estar en el entorno de la inflación, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, me estoy imaginando un 4,5% como número base, un poco más abajo, un poco más arriba, según distintas empresas públicas, ¿no? Según la situación de cada uno. Bien, entonces por ese lado, digo, creo que el gobierno tiene un logro, claramente, que es el presupuesto aprobado, que es un logro importante en el sentido de que en Cámara de Diputados no tiene mayoría propia, y que era un presupuesto que traía cosas como impuestos nuevos, que es difícil que te los voten, ¿no? Entonces lograr eso es un punto de arranque interesante en el 2025, ¿no? Que podamos saber con el resto de las variables cómo cerrar, cómo más o menos van cerrando en este año. Nosotros, como segunda cosa positiva que vemos, que también estuvimos hablando, es el tema de la inflación, ¿no? De hecho, ahora este mes se cumplen ya 30 meses, o sea, 2 años y medio con la inflación en el rango meta, y no solo en el rango meta, sino en el centro del rango meta, en el entorno del 4,5%, que es como una nueva instancia de la política monetaria de la economía uruguaya, que es bien importante resaltarla, ¿no? Que estábamos acostumbrados a inflaciones de 8 o 9%. Que eso parecería como que lo entendimos, ¿no? Como en algo estamos de acuerdo de que si hay inflación, los que más sale todo más caro, y los que más les pesa es a los pobres. Exacto. Bueno, yo creo que de acuerdo todos los uruguayos. Un gran logro, ¿no? Y se maximiza en el sentido que hubo cambio de gobierno, cambio de autoridades, y la política se mantuvo. Bien. Entonces eso es punto para Uruguay. Exactamente, eso es punto para Uruguay. Después, la otra noticia buena, que para mí es muy buena en este año, es la adhesión al CPTPP, que estuvimos hablándolo también en un programa. Sí. ¿no? O sea, que nos aceptaron empezar a unirnos a ese bloque comercial. Totalmente. Es un cambio también, o sea, Uruguay ya desde el gobierno pasado viene como empujando dentro del Mercosur, decir, bueno, quiero un TLC con China, no pude, pero tratar de empezar a buscar oportunidades fuera del Mercosur, que si bien es un bloque importante para Uruguay, nos están cerrando cada vez más, ¿no? Eso, digo, todavía no está oficial. No es que el día de mañana yo voy a poder enviar a importar o exportar a Vietnam rápidamente sin pagar impuestos. Todavía son procesos, ¿no? Son procesos, exacto. Yo diría que vamos a empezar a ver los efectos, si todo marcha bien, en 2 años. Bien. Por lo menos, ¿no? Tendríamos que esperar a 2027, quizás principio del 2028 para esto. Que ese acuerdo va a traer cosas importantes, porque ese acuerdo no es solo comercial. Esos acuerdos comerciales tienen cuestiones adentro, como por ejemplo compras del Estado. Claro. Como por ejemplo situaciones de competencia que a veces te obligan a abrir la competencia en algunos mercados, ¿no? Entonces va a ser bien interesante ver cómo un bloque comercial que es muy relevante te va a implicar cambios dentro de tu política económica. ¿Ah? Yo creo que tanto Cancillería como Ministerio de Economía están apuntando a eso y que van a empujar para eso. Hay que ver si luego en el Poder Legislativo, porque esto todo tiene que rectificarse por ley, ¿verdad? Sí. Acompañan esto, pero ya ese empuje es muy bueno para la economía uruguaya. Que empecemos a debatir un poco esto es interesante. Y para cerrar como lo positivo, digamos, yo rescato como algo muy positivo que la discusión de este año en términos económicos, más allá de la chicana, de déficit fiscal, ¿no? Fue crecimiento económico. O sea, tomar conciencia
de que Uruguay precisa crecer más. Yo creo que ese discurso permeó bastante, no solo a nivel de economistas, sino medio de comunicación, discusión de todo tipo de acá está pasando algo que no estamos creciendo y tenemos que empezar a crecer más para resolver los problemas que nos quedan. Creo que eso está también liderado por O'Donnell, que exactamente, ahí machacado, totalmente. Ahí tuvo un rol central claro. desde antes de asumir el por gobierno, eso. ¿verdad? De empezar a decir, acá hay un tema con el crecimiento económico que hay que acelerarlo. ¿Y de alguna se puede manera. o no se puede? Claramente se puede, ¿Sí? o sea, se puede, no es fácil, no es apretar un botón, no es aprieta un botón y listo, no hay una receta única para eso. Como sí hay, por ejemplo, para bajar la inflación. La inflación todo el mundo baja de la misma manera, hay una receta más o menos y chau. Bien. Uruguay la empezó a aplicar y funcionó. Bien. Para crecer es mucho más complejo. Sí, claro. Sin embargo, Inversiones, la buena noticia es que hay 2 o 3 cosas que son generales para todos los países. Hay que atraer inversores, punto. O sea, cuanto más invierta tu país, más vas a crecer. Hay que tener cantidad y calidad de capital humano, o sea, de gente formada, que se especialice, que estudie y todo lo demás. Ahí tenemos un punto muy débil a nivel de secundaria y de todo lo demás. Y hay que tener una macroeconomía estable. Inflación baja, déficit pagable, riesgo país bajo. Esa es la base. ¿Es Bien. suficiente? No, claramente no, pero es necesario. Entonces, sostener eso permite que puedas dar el salto. Después hay que hacer cosas desde milésimas hasta cosas grandísimas. Y cada país tiene su propio camino al desarrollo o al crecimiento por sus características propias, ¿no? Y por el contexto en el que están. Entonces, esa es la parte más compleja. Pero Claro. la parte básica está bueno porque son cosas que en términos generales funcionan en todos lados. ¿Y bajar el gasto público no ayudaría a Uruguay a tener un mayor crecimiento? Exacto, ese es otro de los grandes debes que tiene el Uruguay. O Uruguay capaz que asumió también, porque ni con el Partido Nacional y con el Frente Amplio los dos no bajan el gasto. Bueno, si uno mira las preferencias sociales, digamos, hay varios estudios de eso, claramente el uruguayo promedio tiene una preferencia por el Estado. O sea, le gusta una economía con un Estado grande de alguna manera, con un Estado de bienestar desarrollado. Eso nos podrá gustar más o menos a quienes no estamos muy de acuerdo con esa idea, pero es un dato. Más allá de las preferencias, hay que entender los efectos que puede tener esto. Porque la contracara de un gasto público elevado es que tenga una presión fiscal elevada. Claro. O sea, el Estado hay que financiarlo de alguna manera porque no genera sus recursos propios y es el sector privado y esos son impuestos, tarifas, aranceles, todo lo demás que nosotros conocemos, ¿no? Y entonces ahí hay un equilibrio de sintonía fina porque si yo aprieto mucho la recaudación para financiar al Estado, mato al otro motor de la economía, que es el más importante, que es el sector privado. Claro. Yo puedo imaginar a la economía uruguaya como una nave, un bote, lo que ustedes quieran, con 2 motores, el sector público y el sector privado. ¿No? El sector privado se genera a sí mismo y además genera energía para el otro. Entonces, si yo aprieto mucho el motor del sector privado para el otro, se apaga y ahí se termina el viaje. Claro, ¿no? Entonces, esa sintonía es muy difícil. Hay consenso que en Uruguay tenemos una presión fiscal elevada a nivel comparativo de la región del continente, sin lugar a dudas, e incluso con otras regiones del mundo. Por lo tanto, yo creo que la discusión tiene que empezar a ser, bueno, ¿cómo empezamos a bajar esta presión fiscal? ¿Por qué? Pero todavía no es una discusión real, no es una discusión que... Yo creo que en el marco de la discusión de que hay que crecer más, tangencialmente empieza a entrar esta discusión. ¿Por qué? Y termino esta parte con esto. Si la presión fiscal es muy alta, que son impuestos altos, tarifas altas, eso baja la rentabilidad del inversor. Y nosotros hace 2 minutos dijimos precisamos que vengan más inversores. Entonces, si yo tengo una presión fiscal muy elevada, la rentabilidad efectiva que se lleva el que invierte la guita en Uruguay no es tan buena y eso frena los incentivos a la inversión y por lo tanto el crecimiento. No, estoy de acuerdo con la teoría, pero me parece que la clase política todavía no se está dando esa discusión, ¿viste? Digo, cuando asume cada vez Mario Vergara o la calle Pou, no es que se intenta bajar los costos del Estado en cuanto a gente, por ejemplo. Al contrario, como que uno intenta a ver cuántos necesito para ocupar todos estos cargos. Exacto. Dicho vulgarmente. ¿no? Entiendo que lo que no hay quizás es un sentido de urgencia, ¿no? De que, bueno, esta cuestión de cabeza de palo en Uruguay nunca pasa nada, estamos estables, no sé qué. A veces la estabilidad es la paz de los cementerios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? O sea, que mucha estabilidad no sea que te paralizaste en realidad. Me gustó el concepto. Que a veces... en Uruguay, cuando uno mira la última década, podría parecerse un poco a eso. Una economía que crece al 1% al año, una pobreza que bajó, pero se estancó en determinado valor. ¿No? Entonces, hay algunas cosas que, claro, creciendo al 1% al año, es muy difícil que se resuelvan. Bien.
¿Qué más de cierre de año? Y bueno, después lo otro que nosotros rescatamos, digamos, como parte negativa o no tan positiva, es que de alguna manera, si bien hay un discurso pro crecimiento, hay dos cosas que lo tenemos que tratar con eso. Primer punto, cuando uno va al presupuesto, las medidas pro crecimiento son poquitas y de bajo presupuesto. Ok. Entonces el impacto de eso parecería ser limitado. Y segundo, empiezan a haber mensajes contradictorios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Trabajo que marca una línea política muy fuerte de decir, bueno, por ejemplo, la ley de preanunciar los despidos. Y eso genera un ruido en los inversores, ¿no? Que aumente la presión por la discusión del 1%, el 1% más rico. Yo no sé si va a aprobar o no, pero eso genera ruido también en los inversores, ¿no? Entonces, por un lado hay un Ministerio de Economía que habla pro crecimiento, de que hay que crecer más, y a veces hay todo el resto de los ministerios que empiezan a tomar medidas o hacen declaraciones que empiezan a generar esos ruidos. Y por otro lado, cuando uno mira los informes de las calificadoras de riesgo, lo que nos ponen la nota a nuestra deuda, si bien dicen, bueno, felicitamos que hay un presupuesto nuevo, que estamos más o menos de acuerdo con la regla fiscal nueva que hay, tienen un nivel de deuda que es elevado y hay que empezar a corregirlo, y hay una situación fiscal que hay que corregir. ¿tá? Entonces, si bien dicen, ok, primer año de gobierno, perfecto, pero hay advertencias, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos ahí una complicación, y después lo otro, que hay mucho en el tema del dólar bajo, ¿no? O sea, que está en esa discusión del atraso cambiario sí o no, claro. Y que obviamente yo no creo que estemos frente a un escenario de atraso cambiario por razones teóricas y prácticas, pero sí es cierto y es innegable que para el exportador no es lo mismo un negocio cerrarlo a 38 pesos por dólar que cerrarlo a 40 o 42. Está bien. Y eso es cierto, y en algunos sectores de la economía real se siente, efectivamente, ¿no? Bien, bien. Creo que hay una luz, hablando un poco más de 2026, que es la temporada turística. Sin lugar a dudas va a ser una muy buena temporada turística. Eso dicen todos. Hay un dato que es muy bueno, que si uno mira el año 2025 y proyecta los turistas que ya vinieron y proyectamos algo normal para el último trimestre, nos da que en el 2025 vas a tener turismo por 2,3 millones de personas que vinieron, que es muy parecido a la temporada turística del 2018, que fue muy buena. Estoy hablando de 2025, o sea, no estoy considerando la temporada verano 2026 todavía. O sea que ya hay un crecimiento importante del turismo. Bien. ¿sí? Eso Argentina ayuda, por supuesto. Exactamente, el efecto Argentina, cara y Argentina que pueden comprar dólares básicamente, repican enseguida acá. Igual nosotros nos encargamos siempre que vayan a Punta del Este y les parezca más caro todavía. Exactamente, bueno, pero sí, lo siguen eligiendo año a año, ¿no? Sí, y considerando eso, uno puede esperar que la temporada del 2026 va a ser una de las mejores en mucho tiempo. Lo han dicho, ¿no? Todos los operadores turísticos sabidos y por haber. Exacto. Sí, uno cuando mira los índices de ocupación, la cantidad de fiestas que se están ofreciendo, siempre haciendo foco en lo que es Punta del Este, ¿no? Es un indicador que es impresionante, ¿no? Entonces, es el balneario. Exactamente, yo creo que ahí... Están viniendo elefantes marinos ya para quitarse a la temporada, exactamente. Yo creo que 2026 va a empezar bien por la temporada turística. Hay que ver cómo sigue, ¿no? Porque el año 2025 fue medianamente parecido. Fue un año que empezó muy arriba, fue un año de más a menos, y después la economía se fue apagando. Bien. De hecho, ahora el 15 de diciembre sale el dato de PBI del trimestre anterior y muy probablemente nos dé una caída de la actividad económica. Entonces, espero que el 2026 no sea así. No veo tampoco muchos fundamentos como para que el 2026 tengamos una tasa de crecimiento gigantesca. Nos imaginamos una tasa de crecimiento en torno al 2%, quizás alguna décima abajo. Al 2% no estaría tan mal. O'Donnell proyectó el 2,5%. O'Donnell proyectó promedio de todo el quinquenio 2,4. El problema es que para este año esperaba 2,6. Tiene que meter 4 en el tercero, 5 en el cuarto. Claro, para el 2025 él esperaba 2,6% y va a cerrar en 2 el crecimiento. Está bien. Y para el 2026 se proyectó el Ministerio de Economía 2,2 y muy probablemente cierra abajo 2. Entonces ya empezás a hacer los ajustes. Claro, porque eso para adelante te implica una tasa de crecimiento todavía más alta para llegar al mismo promedio, ¿no? Bien, de las mesas de negociación del Ministerio del Interior, que es algo que todavía no se cerró para los próximos 2 años. No sé qué dato tenés vos. Yo lo que tengo, por un lado, dice el ministro Castillo, está muy avanzado, y yo por otro lado tengo entendido que no están muy avanzadas. Depende el sector. Muy probablemente el ministro ya esté avanzado a nivel de mesas, o sea, de los distintos sectores, las grandes, exactamente. Que están empezando a cerrar, porque además, claro, después se le vienen ajustes retroactivos y se demoran mucho con la negociación y todo lo demás. Pero probablemente veamos una aceleración ahora en diciembre para que cierre el año con eso cerrado, ¿no? Y ahí para el Ministerio de Economía sería como el broche de hicimos las cosas bien. Exacto. Las pautas salariales
incluso mirando ahora los datos de inflación que Sí. sigue bajando, se confirma que quedaron un poco largas. O sea que los aumentos salariales que se van a dar son un poquito altos comparado con la inflación que tenemos. ¿tá? Bien. Y en una economía que se está desacelerando, que obviamente empieza a generar menos empleo, genera una presión extra, ¿no? Entonces, lamentablemente parecería ser que las pautas, el Ministerio de Economía no logra imponer su visión de desindexarlas, desatarla de la inflación, y prima más la visión del Ministerio de Trabajo. Bien. Si pudieras cumplir el sueño del economista en cuanto a que nos pusimos todos de acuerdo los uruguayos de que la inflación es mala para los uruguayos porque nos sale más caro, los pobres son los que Sí. más sufren, todos los precios aumentan, la plata vale menos. ¿En qué otra cosa te gustaría que nos pongamos todos de acuerdo? Sin lugar a dudas en que tenemos que ir a un Estado que sea más pequeño, Ujú. más Qué difícil que financiable está esa, ¿eh? y más eficiente, sobre Bueno, todo. ¿no? es una utopía. A mí me pidieron deseos, yo No, fui a, no me parece, a mí fuiste una a- vez me dijeron, si te ofreces tenés que pedir lo máximo. Fuiste a y fondo después, para bajar el exactamente. tiempo, ¿no? Sí. No, yo creo que ahí esa discusión hay que darla en el sentido de que muchas veces se cree reducir el Estado se va a recortar lo básico. No, justamente es todo lo contrario. Ujú. Hay mucho para recortar adentro del gasto público que no es necesario Claro. y que es superfluo incluso. Ministerio ¿Ah? de Ambiente, ¡afuera! Claro, ese Pará, es el estilo loco Milei, Milei, ¿no? loco Pero Milei. realmente cuando uno ve el gasto público COP 30, adentro, afuera. ¡Afuera! a veces encontrás que gente que tiene problemas importantes de salud, de discapacidad, recibe una pensión que da vergüenza, Claro. ¿tá? Y podía recibir mucho más y no se puede porque tenés gastos dispersos por todos lados que Claro. Sí, no, es tremendo. no deberían ser. Es tremendo. Entonces, esa discusión de eficiencia del gasto público, ojalá logramos instalarla y que No se hemos entienda, podido, no hemos podido. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Se consiguen muchos votos por el gasto Claro, público. exactamente. En Argentina es todo lo contrario, ¿no? O sea, incluso la gente festeja el ajuste, que es algo nunca visto, por lo menos en América Latina, que un gobierno gane diciendo voy a ajustar y voy a profundizar el Sí, ajuste. no hay plata. Como dijo. Lamentablemente tuvieron que pasar por un infierno previo. Claro. Ojalá que en Uruguay no lleguemos a esa situación No. para tener que discutir. No, y también la figura de Milei es muy. No única, pero digo, es un tipo muy especial y. Sí, que asume los costos, digamos, en ese sentido. Exacto, Los asumió. exactamente, Digo, bueno, listo. exacto. Acá la banco. Y, Exacto. y bancó. Bien. Próximo evento del Centro de Estudios para el Desarrollo. En realidad tuvimos uno hoy de mañana, Opa. el desayuno del CED en Punta del Este. Ah, Vieron que hacemos en Montevideo. estaba invitado, es verdad. Estuvimos ahí. Bueno, a mí no me está invitando, Hernán Schwarzenegger. Suaznavar estaba, hablaba Sí, nuestro director estaba ejecutivo, Agustín Agustín Iturralde, Iturralde. la parte Hernán económica. Bonilla, no me estás invitando Sí. a los eventos del CED. Le vamos a hacer llegar la queja. Te falta un poco de glamour, capaz. Claro. No sé, voy de traje. Y Suaznavar la parte política. Sí, sí. No pude asistir, pero después le comento Tenías las eventos novedades. más importantes como estar acá, ¿no? A ver qué dijeron, sobre todo en el ambiente político, ¿no? Sí, Económico fue- más o menos lo sabíamos. Pero Ahí en el Enjoy. Exactamente, exacto. Bien. Y bueno, y con eso ya estamos cerrando. Ya está, ¿no? Luego el 18 de diciembre tenemos el cierre formal con aportantes, Usted- con todo bien. eso. Y ¿Hay ahí- canasta en el CED? Sí, por supuesto. Sí, Claro, muy buena canasta. ¿Sí? Sí, sí. sí, ¿Buena sí. canasta incluye whisky? Sí, hay alcohol. Sí, en Está. la canasta. Porque Bien. ahí nos están llegando últimamente canastas donde no hay whisky. Como se está perdiendo esa tradición yo uruguaya. creo que el whisky ya ha desaparecido lentamente de las canastas. Yo llegué a ver canastas con más de un whisky. De varios colores. Claro. Épocas de vacas gordas. Sí, sí, total. Vacas gordas, en serio. Y ya ahora veo botellitas de cerveza ahí mínimamente. Claro, latitas, sí. Y después latitas de cosas. sí, Las no. canastas eran las de antes. Hay que Exactamente. decirlo. No, pero el CED está bien y se merece potente. sus economistas una buena canasta. Bien, Totalmente, ojalá. totalmente. Pero es muy buena. Muy Labura buena, sí. mucho y a destajo además. Mhm. O sea, lo Muchas llamás y gracias. está. Muchas gracias. Ramiro Correa, economista en jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, gracias por venir, Gracias. por este año, gracias por esta columna. Un placer. Y nos reencontramos en 2026. Nos reencontramos en 2026. Muchas gracias a Te ustedes por la despedimos con oportunidad. estos aplausos que suenan para vos. Y sí, en el 2026 estaremos juntos otra vez. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos. Gracias, Ramiro.